pedir que abran la Biblia en Romanos, capítulo 7. Vamos a hacer una lectura extensa, pero voy a explicar solo dos versículos, los dos últimos que vamos a leer. Solo porque, como no estamos predicando expositivamente el libro de Romanos, necesitamos el contexto para entender lo que dice acá Pablo. Así que vamos a leer bastantes versículos. Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos 7, 14, dice el apóstol Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo, vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Y estos son los dos versículos que vamos a explicar, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Toda esta porción extensa que hemos leído ha sido y es motivo de mucha discusión teológica desde hace, 2000 años. Mucha discusión. Sobre todo el capítulo 7,
lo que leímos del capítulo 7. ¿Cómo puede ser que Pablo, el apóstol Pablo, diga: yo soy carnal vendido al pecado, en mí mora el mal? Mora el mal. El mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Es esto la experiencia de un creyente normal? ¿O es esto algo que está diciendo Pablo, para exagerar un punto, lo que le pasaba a él antes de ser creyente? Bueno, esa es la discusión. Gran parte del cristianismo cree que esto describe a Pablo antes de ser creyente, cuando solo quería agradar a Dios por cumplir la ley y no podía. Y entonces el capítulo 8 dice, ahora cuando viene Cristo a vivir a la vida de Pablo, entonces él ahora tiene victoria. Bueno, gran parte de la cristiandad cree que Pablo lo que está diciendo en el capítulo 7 es la experiencia de cualquier creyente convertido. Una parte, son las dos grandes posturas. Una parte dice, no, es Pablo cuando no era creyente todavía, queriendo agradar a Dios en la carne y no podía, y veía que no podía y no podía. Pero cuando ahora uno es creyente sí puede y tiene victoria todo el tiempo con el pecado. Otra gran parte de la cristiandad dice, no, esto describe a Pablo ya creyente y por ende a nosotros creyentes. Nosotros los creyentes tenemos una lucha tremenda con el pecado, como Pablo la tuvo acá. Y clamamos como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, quiero servir a Dios, pero a veces no puedo, no lo hago otra cosa. Bueno, nosotros creemos, acá yo creo que capítulo 7 de Romanos describe a Pablo creyente y que esto es la experiencia normal de un creyente. Es una lucha sin cuartel, de por vida, contra el pecado. Y esto es, ustedes se darán cuenta, es fundamental para nosotros entender. Si nosotros tenemos un concepto distorsionado, idealista, utópico, de lo que es la santificación, lo que es la vida después de convertirnos en creyentes, si pensamos que ser un creyente significa que ya estaremos libres de todo tipo de tentación y de problemas, y después resulta que no es así, nos volveremos locos. Viviremos torturándonos, pensando, ¿qué me está pasando? ¿Qué soy un monstruo? ¿Qué? Yo no soy un creyente, Señor, por favor, sálvame de nuevo. Y pediríamos al Señor que nos salve toda la semana, yo creo. Es fundamental para nosotros definir con claridad en qué consiste la santificación, qué es lo que Dios nos promete que va a suceder después de que ya somos justificados, perdonados de nuestros pecados y hasta que Él nos lleve al cielo, qué es lo que es normal esperar de nuestra vida y qué no. Es importantísimo. Y creo yo que con explicar versículos 12 y 13 y en el contexto de lo que estamos estudiando, que al final se alargó, pero bienvenido sea por eso, el tema de las adicciones, creo que es importante, que es posible, digo yo, con estos versículos 12 y 13, clarificar estos asuntos. Y solo viendo lo que dicen acá, porque está hablando la creyente, noten ustedes, para dejar la polémica del capítulo 7 para algún día, pero acá claramente, versos 12 y 13, capítulo 8, dice, así que hermanos, creyentes, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Texto maravilloso, profundísimo, importantísimo, que nos va a enseñar y nos va a ayudar a pensar de lo que es la experiencia normal de un cristiano, ¿sí? Y lo que nos toca a nosotros hacer, porque también en esta discusión que viene desde hace 2000 años, también está, y hoy en día, no todavía acá en Argentina, pero en Estados Unidos están a full, como dicen ahora los chicos, con esta discusión en las universidades, y libros salen de los dos bandos. Hoy está más que nunca esto candente, qué parte tiene Dios en la santificación y qué parte tiene el creyente. Y están los dos grandes grupos, lo que Dios hace la mayoría y el creyente no hace casi nada, y no, los creyentes hacen junto con Dios un montón. Y aquí en este texto también nos habla de lo que hace Dios y lo que hacen los creyentes. Importantísimo. Otra vez, si creemos que nuestra posición es pasiva, que no hacemos nada, y resulta que sí teníamos que hacer algo, es muy peligroso. Porque al final no estamos haciendo nada
y parece que la salvación está fallando, que en mí no funciona, porque me encuentro que estoy esclavo a un montón de vicios, de pecados, cosas que no puedo dejar. Y entonces digo yo, ¿qué pasó? ¿No era que el Señor me iba a librar? Bueno, a lo mejor sí te libró el Señor, pero la parte que te corresponde a vos no estás haciendo absolutamente nada. Él hizo todo lo que hacía, lo que prometió hacer y lo hace, pero la parte que te tocaba a vos no hiciste nada, hiciste todo al revés. Y parece que el que está fallando es Él, pero probablemente el que está fallando sos vos o soy yo. ¿Sí? Romanos capítulo 8, verso 12, en primer lugar nos dice una verdad fundamental, que es que los creyentes no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros deseos y pasiones. No estamos obligados. Ya el pecado que mora todavía en nosotros no tiene dominio sobre nosotros. Sí hay pecado en nuestro corazón y todos lo sabemos que es así. Negarlo sería una tontera. Hay pecado todavía en mi vida. Yo veo que el mal mora en mí todavía, como Pablo lo vio. Pero que decir que el mal todavía está en nosotros, que todavía tenemos malos pensamientos, malas inclinaciones, deseos realmente indignos de un creyente, que no son los que tendría Jesús. Y a pesar de que el Señor mora en mi corazón, yo veo que hay cosas en mi corazón que no condicen con mi profesión de fe. Y lo mismo le pasa a usted. Y lo mismo le ha pasado a todos los santos a lo largo de la historia. Y los que han sido honestos lo han confesado. Y no es que habían perdido su salvación, la tuvieron, pero estaban con ese conflicto, el mismo conflicto que vemos acá en Pablo. Pero decir que ese conflicto está en nuestro corazón es una cosa distinta a decir que el pecado puede controlarnos a nosotros como creyentes. No puede. Y noten cómo dice acá Pablo, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cuando dice Pablo, así que va a elaborar en estos dos versículos una conclusión de todo lo que venía hablando. Por eso leímos todo lo que leímos antes. La conclusión en realidad es del capítulo 8, del 1 hasta el 11. Está diciendo Pablo, el capítulo 8, que ahora el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, ha venido a vivir en el corazón de un cristiano. Ya no estamos solos. La pelea esta, que es tremenda en nuestro corazón, no es entre mis intenciones buenas y el pecado que mora en mí. No, está Dios mismo viviendo en mi corazón. Y tengo un poder sobrenatural, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Habita en mi corazón y habita en el tuyo si soy un creyente. Y eso cambia todo el juego, por decir así, todas las reglas. Y los resultados deberían cambiar. Por eso dice, ¿así que qué? Y de lo que decía el verso 11, el Espíritu está en mi corazón. Y ya entonces no puede ser lo mismo, el pecado no me puede dominar. Es muy interesante porque en el Nuevo Testamento, por lo general, estas inferencias, implicaciones de así que tenés que vivir una vida santa, por lo general son referidas a la muerte de Cristo. Ya que Cristo pagó por vos tanto y por mí, entonces ahora deberíamos vivir de una forma apartada del mundo, santos. Pero acá Pablo hace esta conclusión no de la obra de Cristo, sino de la obra del Espíritu Santo, que ha venido a morar en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón, ya no puede ser que la carne nos domine. Dice acá, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y noten que dice hermanos, y está hablando de creyentes. No es posible que el pecado domine a un creyente. Y esto es impresionante de pensar, porque cuando hablamos de una adicción, realmente lo que estamos hablando es de alguien que está dominado por algo. Y deberíamos decir entonces, no es posible que un cristiano sea adicto a algo. Pero la verdad es que hay cristianos adictos a pecados. Y hablábamos la semana pasada y hablábamos el miércoles pasado sobre lo que está pasando con la pornografía en todo el mundo, y en el mundo cristiano también no está exento, al contrario, tremendo. Y hay cristianos esclavizados a la pornografía. Y uno dice, pero entonces ¿que no son cristianos? Bueno, vamos a tratar de llegar a eso y por eso estoy hablando de esto. Probablemente, por regla general así, digamos, a simple vista,
De primera mano diríamos, no, un creyente no puede estar esclavo a ningún pecado, acá lo dice. Pero es posible que haya cristianos que estén esclavizados a ese pecado u a otros por no haber sido bien enseñados, por estar creyendo teniendo una visión falsa, distorsionada de lo que es la vida cristiana, por no justamente echar mano a los recursos que Dios les ha dado. Es posible, pienso yo, y vamos a desarrollarlo. Pero por regla general acá lo que dice el texto bíblico es que un creyente no es deudor a la carne. Ser deudor, así está traducido en nuestra Biblia. La palabra deudor no significa obviamente una deuda económica. La palabra significa de tener una obligación para con otra persona o para con alguien. Los creyentes no estamos obligados a hacerle caso a nuestros deseos y pasiones. Tenemos deseos y pasiones, tenemos inclinaciones torcidas, pero no estamos obligados a hacerle caso a esas inclinaciones. No, podemos rechazarlas, podemos decirle, no lo voy a hacer. Podemos negarnos a obedecer esos deseos. Cosa que un no creyente no puede. Está controlado, es esclavo de su pecado. Jesús lo dijo. Cuando le dijo a los fariseos, si elegís libertades seréis verdaderamente libres. Y ellos ofendidos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. ¿Por qué dices tú que seremos libres? Y Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es de su pecado. Y esa era nuestra vida antes de conocer a Cristo. No conocíamos otra cosa y éramos esclavos de nuestros pecados. No de toda clase de pecados, porque ustedes saben, hay gente no creyente que vive una vida muy linda y muy ejemplar. No significa que somos todos unos monstruos caminando por ahí. No, pero realmente no tenemos la opción, cuando no somos creyentes, de amar a Dios con toda nuestra fuerza, toda nuestra mente y todo nuestro corazón, y amar al prójimo como nosotros mismos. No lo podemos hacer. No podemos. Y ahora que somos creyentes, hemos sido librados de esa esclavitud del pecado y ya no tenemos obligaciones para con el pecado, para esos deseos, porque el pecado opera en nuestros cuerpos a través de deseos, de inclinaciones, de pasiones, como hemos ya visto las semanas pasadas, esos epitumías, deseos desordenados que llegan a controlarnos o a controlar a una persona. Es muy interesante cómo otras versiones de la Biblia traducen esta frase de que no somos deudores a la carne. Deudores, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne. Dice una traducción, son versiones en inglés, yo las tradujo al español, dice, no debemos vivir ya para satisfacer nuestros deseos. No debemos ser gobernados por nuestro ser pecaminoso, dice otra traducción. Nuestra vieja naturaleza no tiene ningún derecho sobre nosotros, ya. Es muy raro la forma en que el apóstol acá organiza o arma la frase. Parece que la empieza y la deja por la mitad, porque dice, noten ustedes, verso 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. En vez de decir, no somos deudores a la carne, dice, deudores somos. ¿A qué somos deudores? No a la carne, dice. Pero entonces, ¿a qué? Y no lo dice, nunca lo dice. A propósito, ya vamos a ver. Pero lo que está claro es que nosotros ya no debemos obedecer a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Ya no. ¿Qué es esto de la carne? Bueno, Pablo usa muchísimo este concepto, siempre en forma negativa. Y ustedes no sé si han seguido cuando yo leía, todo el tiempo habla de la carne, la carne, la carne, la carne. Forma negativa. Dice un autor, John Murray, un teólogo ya muerto, dice, la carne, concepto teológico de carne, es la mezcla compleja del deseo pecaminoso, el motivo pecaminoso, el afecto pecaminoso, la propensión a pecar, el principio y el propósito pecaminoso. Es como una mezcla de todo eso, el deseo, el afecto, el placer que nos da el pecado, el plan que hacemos para pecar. Eso se le llama la carne, es como esa inclinación que nos arrastra y nos arrastra a hacer lo que es contrario a lo que Dios quiere. Vivir según la carne, dice John Murray, es ser gobernado y dirigido por esta mezcla compleja
de pasiones que hay en nuestro corazón. Bueno, ya no debemos, ya hemos sido librados, dice la Biblia, de esto que se llama la carne. Hemos sido librados. Está todavía en nosotros. No es que está, una cosa es haber sido librados, ya no somos esclavos de eso, pero vivimos en la carne. La única forma que el Señor nos hubiera librado de la carne y hubiera eliminado la carne para siempre es habernos hecho espíritus. Y quedar, en el momento de la conversión, quedar como flotando como si fuéramos ángeles, sin cuerpo material. Pero Él nos salvó, nos libró, nos perdonó y nos libró de la esclavitud de la carne, pero nos ha dejado en un cuerpo de carne. Y todavía entonces, si bien ya no nos domina la carne, todavía está la carne ahí presente. Y todavía está actuando y procurando arrastrarnos. Y esa es la gran lucha de los creyentes, que vivimos todavía dentro de un cuerpo, y ese cuerpo es el instrumento de esos deseos caídos, y están ahí, no los ha quitado el Señor, no los ha quitado, y Él sabe por qué, pero así somos nosotros. Y hay una lucha en cada creyente, y esa lucha yo entiendo, porque la tengo yo, nos produce una contradicción enorme. Nos produce una angustia, un dolor, al punto a veces hasta de llorar. Me acuerdo yo en mi primer amor, como se llama la Biblia, los primeros tiempos de creyente. Viví unos tiempos preciosos con el Señor, estaba como en otro mundo, hasta que otra vez empezó a aparecer lo que era obvio. Todavía había pecado en mi vida y me acuerdo llorar. Literalmente llorar orando, por favor Señor, yo no quiero hacer esto, no sé por qué hago esto, no sé, yo no lo quiero hacer. Y eso es la experiencia de un cristiano, tremendo. Ahora, lo que está diciendo acá Pablo es que un creyente no puede vivir conforme a esos deseos de la carne. No puede ser. Es imposible. Hermanos, deudores somos no a la carne, y acá dice para que vivamos conforme a la carne. Ese para que vivamos conforme a la carne es una explicación de qué significa ser controlados por la carne, o tener una obligación con la carne. Vivir conforme a la carne. Un creyente no puede vivir según la carne. No puede ser que su característica como creyente sea andar en la carne. Y eso lo explica muy bien todo el contexto anterior, por eso leímos muchos versículos. Noten el versos 8-5 lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, hay dos. O sos de la carne o sos del Espíritu. No se puede ser de las dos cosas a la vez. Pensar, ahí usa la palabra froneo. Pensar en las cosas de la carne es poner toda tu atención, es planear, es estar enfocado en eso. Es hacer que tu vida realmente esté girando alrededor de eso. Y eso no es característico de un creyente, no es posible. No es posible. Noten ustedes, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? Decimos entonces que el creyente no está obligado a vivir de acuerdo a sus deseos y pasiones, no está obligado, como dice acá. No tenemos una deuda con la carne. Y se desprende inmediatamente, y lo que sigue diciendo es que la persona que vive de acuerdo a los deseos y pasiones de la carne, no es un creyente. No lo es. Y eso está claro por el contexto, por eso dice el verso 12, para que vivamos conforme a la carne, dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivimos conforme a la carne, morimos. Moriréis, está en futuro. Y eso está describiendo a alguien que no es un creyente. Porque no está hablando de muerte física, es obvio eso.
Todos vamos a morir, lo acaba de decir en el verso 10, tanto creyente como no creyente un día vamos a morir. Está hablando de muerte espiritual. No hay muchas opciones. O habla de muerte física o habla de muerte espiritual. En ningún lado de la Biblia se nos promete a los que vivimos según el Espíritu que nunca vamos a morir físicamente. Se nos promete no vamos a morir eternamente, espiritualmente. Pero dice que si vivimos conforme a la carne, moriréis. Y eso es muerte espiritual. Y es lo que viene diciendo, nosotros los creyentes no podemos vivir satisfaciendo los deseos de la carne. No es posible, no es característica de un creyente. Y lo dice el verso 1, 8.1, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que están en Cristo, los creyentes, que no van a recibir ninguna condenación, son los que no andan conforme a la carne. Si andás conforme a la carne, si andamos conforme a la carne, no somos creyentes. La frase conforme a la carne es katá sarka. Katá sarka. Y si usted puede ver en griego, en este capítulo 8 lo usa todo el tiempo. Usted puede ver acá, verso 1 dice, no andan conforme a la carne. Katá sarka. Sigue al verso 4 y dice, para que la justicia de la ley, verso 4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, de nuevo, katá sarka, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, acá en vez de hablar de conforme, dice los que son de la carne, como si la carne otra vez tuviera el dominio, es el dueño de esa persona, la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, otro dueño, en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Ahí la palabra ocuparse es froneo, otra vez, pensar, estar planeando, estar enfocado en eso. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Noten de nuevo la conexión con la muerte. El estar enfocado en la carne es muerte. Pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los designios son de nuevo los pensamientos. Repite mucho ese énfasis. Froneo, froneo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son opuestos a Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ahí no es katá, sino en sarquí. O sea, los que viven en la carne. Ya es como el ámbito de vida. Me muevo y vivo dentro de la carne, digamos. Es lo que me conduce. No pueden agradar a Dios, dice. Mas vosotros no vivís según la carne, ahí de nuevo es en la carne, sino según el Espíritu, en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Noten, ven todo el tiempo ese contraste. No es posible para un creyente vivir controlado por los deseos de la carne, no es posible. Pero sí es posible que los deseos de la carne estén dentro nuestro y que nos hagan pecar. Lo que no nos pueden es controlar. Por eso después que viene hablando, verso 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y vamos al tercer punto, importantísimo acá. La tercera verdad. La primera es, el creyente no está obligado a vivir de acuerdo a sus deseos y pasiones. Ya no somos deudores a la carne. En segundo lugar, la persona que vive controlada por sus deseos y pasiones no es un creyente, porque son opuestos una cosa y la otra. No es posible. Pero entonces, ¿cómo puede ser que Pablo lo que pasaba en el capítulo 7 era de cuando no era creyente? Porque él dice que él quiere hacer una cosa y hace lo contrario, que el mal mora en él, parece que pobre hombre como que está sufriendo y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Noten el concepto de muerte otra vez, como que estaba de alguna manera como esclavo de ese cuerpo. Parece una contradicción, estamos diciendo que un creyente no puede estar controlado por el pecado y Pablo parece en el capítulo 7 que está controlado por momentos por el pecado. Bueno, y ese es el tercer punto y lo que quisiera más detenerme es que el creyente, si bien no puede ser controlado por esos deseos y pasiones,
El creyente vive en constante batalla, conflicto constante con sus deseos y sus pasiones. Constante, y eso es lo que dice al final del verso 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tiene que saltar algo a cualquiera de nosotros que lee con atención. Algo raro hay acá en la forma que Pablo construyó toda esta frase. Parece que se fue por las ramas o se olvidó lo que estaba tratando de decir, pero no. Porque dice, así que hermanos, deudores somos. ¿A qué, Pablo? No a la carne, dice Pablo, para que vivamos conforme a la carne. Y aclara, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y entonces ahora ya aclaró, y parece que lo que tendría que decir ahora es, deudores somos al Espíritu, para que vivamos según el Espíritu. Pero no dice eso. Solo nos dijo a lo que no somos deudores, a la carne. Por implicación diríamos nosotros, bueno, entonces Pablo dice que somos deudores al Espíritu, para que vivamos conforme al Espíritu, así tenemos vida. Pero no es lo que dice. Eso es algo obvio. Pablo acá está como de alguna manera concluyendo todo lo que venía discutiendo, haciendo una exhortación a los creyentes. ¿Cuál sería la exhortación que nos diga a nosotros los creyentes que debemos vivir conforme al Espíritu? Si eso es algo que es obvio, no tenemos opción. Antes el dueño de nuestra vida era la carne, el amo. Ahora el amo es el Señor por medio de su Espíritu. Hemos cambiado de dueño, como cuando dicen ahí en los negocios, nuevo dueño. Bueno, hay un nuevo dueño en nuestra vida, que es el Espíritu. Noten el verso 4, dice, así que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya lo dijo en el verso 4, que los creyentes no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tendría importancia ahora exhortarnos a decir, hermanos, vivan conforme al Espíritu. Porque es algo que ya lo estableció, es un hecho. Es un hecho que los creyentes vivimos conforme al Espíritu. Lo que en cambio dice Pablo, en lugar de, como el contraste, en lugar de ser nosotros deudores de la carne, sujetarnos a los designios de la carne y los deseos y pasiones de nuestro cuerpo, en lugar de hacer eso, nosotros, no se nos dice nos debemos sujetar a los designios del Espíritu Santo. Se nos dice que debemos mortificar o hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. En lugar de yo sujetarme a los deseos de la carne, a las pasiones y deseos de la carne, lo que yo debo hacer en lugar de eso es matar esos deseos por medio del Espíritu. Y esto es impresionante, las implicaciones. Porque si lo que está diciendo es que en lugar yo de someterme, lo que tengo que hacer es matar, implica que ahí están esos deseos. No es que el Señor al salvarme los sacó todos, sino que ahí están, por eso los tengo que matar. Porque ahí están, vivitos y coleando. Lo que no está permitido es que me dominen. Si me dominan, tendría que yo pensar, wow, capaz que no soy un creyente. O en algún punto no entendí lo que debo hacer yo. Pero lo que debemos hacer nosotros los creyentes es combatir a esos deseos. Y es lo que dice acá el verso 13 al final. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si dejo que la carne me controle, moriré. Muerte eterna, muerte espiritual, separación de Dios para siempre. Y acá dice que si por el Espíritu de Dios mato los deseos de la carne, viviré, vida eterna. Si la muerte era muerte espiritual, la vida acá es vida espiritual. Ahora enseguida cualquiera de nosotros atentos, que conocemos la doctrina del apóstol Pablo y del Nuevo Testamento, se nos prende una luz. Da la sensación entonces, lo que está diciendo acá es como que la salvación depende de lo que yo hago. Si yo mato los deseos de la carne, las obras de la carne, entonces voy a tener vida eterna. Si no lo mato, no la tengo la vida eterna. Estoy muerto. Sería una contradicción. La salvación no es por obras, es un regalo de Dios, es por gracia. Bueno, la clave está en entender que dice por el Espíritu. Noten el verso siguiente, el verso 14. El verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Interesante ahí la palabra guiado, es la palabra arrastrado, llevado.
Los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. El Señor ha puesto su Espíritu y ese Espíritu nos garantiza que seremos salvos. No es que si yo tengo victoria matando a mis deseos pecaminosos, las obras de la carne, entonces voy a vivir, sino que es porque Dios me ha dado su Espíritu, me ha dado la salvación, voy a matar los deseos de la carne. Es una evidencia de que soy salvo, que voy a tener victoria sobre esos deseos. Y es lo que viene diciendo todo el capítulo 8 anterior y todo lo que sigue diciendo posteriormente, porque todo lo que sigue después es darnos seguridad de salvación. Si ustedes lo pueden ver, ahí habla de que el que tiene el Espíritu del Señor tiene la certeza de la salvación. Puede decirle a Dios, papito, Abba Padre, y sigue hablando, y el apóstol Pablo tratando justamente de dar seguridad de salvación a los creyentes. Porque esto es un asunto que más nos hace dudar de nuestra salvación. Este conflicto tremendo con el pecado hace que todos en algún momento u otro pensemos que a lo mejor no somos creyentes. Y Pablo está dándole certeza, está trazando líneas, Pablo, tratando de definir con claridad y con precisión qué es y qué no es un creyente. Los creyentes tienen un conflicto, pero ese conflicto tiene un límite, porque está el Espíritu Santo dentro nuestro. Y el Espíritu Santo nos garantiza que al final de cuentas vamos a tener victoria sobre el pecado. Es impresionante cuando uno entiende lo que está pasando acá, todas las implicaciones que tiene esta última línea del verso 13. Cuando dice, si por el Espíritu hacéis morir, el verbo hacer morir está en presente continuo y habla de una lucha constante, permanente. Es algo que el creyente todo el tiempo tiene que hacer. Todo el tiempo. Es una lucha de por vida. De por vida. Esta batalla en el corazón y en los miembros es una batalla que dura toda la vida. No podemos descansar. El pecado no es, según la Biblia, algo como un asaltante ahí, digamos, que se nos tira encima y uno lucha por medio, no sé, de algún movimiento con la ayuda del Señor y se lo saca de encima y listo, ya quedé libre. No es así. No es algo que una vez uno resuelve por una decisión determinada, un momento de crisis, un pasar al frente, un consagrar, tirar el palito en un fogón o lo que sea que haya que hacer, que te hayan dicho que hagas. No se saca uno de encima el pecado así, por un acto de magia, por un acto de consagración y listo, ya está. Ya estoy en un nuevo nivel, pasé una nueva etapa y acá es todo victoria. No es así. No está eso en la Biblia. Y eso es lo que de alguna manera nos muestra, no solo este versículo, pero otros más, pero aquí está clarísimo. Haced morir todo el tiempo, permanentemente, las obras de la carne. Y eso es una lucha de por vida. Y hay, digamos así, hay días o hay semanas que la lucha va a nuestro favor, digamos. El resultado de esa lucha nos favorece. Hay semanas que parece que no, somos un desastre. Así es. Y ahí vamos. Y si pudiéramos hacer un gráfico de la vida cristiana, sería como un electrocardiograma, y el resultado final siempre sería, digamos, global, es que vamos creciendo, vamos progresando. Pero si nos acercamos a la gráfica, veríamos que no es así todo pum para arriba, digamos. No, tenemos subidas y bajadas, victorias y derrotas. Y eso es lo que implica este versículo. ¿Y por qué implica eso? Porque acá se nos pone la carga de esto sobre nosotros los creyentes. No es algo pasivo. Los creyentes tenemos que hacer morir las obras de la carne. Dice que nosotros, noten ahí, está hablando de los creyentes, y acá hay algo notable que no lo había mencionado, pero noten el verso 12, dice, así que hermanos, deudores somos. Pablo se incluye con los creyentes. Somos todos los creyentes deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero el verso 13, cuando aclara, Pablo ya no se incluye a sí mismo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pablo cambia de hablar en primera persona del plural, incluyéndose al mismo, para exhortarles a ellos. Es muy interesante, y es la primera exhortación que hay en todo este capítulo 8.
muy importante. Pero, mas si por el Espíritu hacéis morir, noten, los creyentes somos los que hacemos morir las obras de la carne. Y cuando nos toca a los creyentes hacer algo, inmediatamente ahí se introduce la posibilidad de fracasar, porque nosotros no somos el Señor Jesucristo, nosotros no somos el Espíritu Santo. El Señor no se equivoca, el Señor no falla, el Espíritu no se equivoca, no falla. Todo lo que se propone lo hace. Yo sí fallo y usted sí falla. Y eso, cuando se me tira a mí la pelota para que yo juegue, y a veces le pifio, ¿verdad? Y le erramos, y nos salen mal las cosas. Y eso es lo que hace que esta gráfica, como decimos, sea tan irregular, porque no lo hacemos del todo bien. Gracias a Dios, acá dice que lo hacemos por medio del Espíritu, no solos, ¿verdad? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, quisiera aclarar varias cositas más y después ver implicaciones de esto, pero el hecho de que nosotros seamos salvos nos garantiza que vamos a tener victoria a la larga. Noten el capítulo 7, verso 4, dejen ahí. 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y lo venía diciendo el capítulo 6 también. Nosotros, según dice Pablo, ya hemos muerto al pecado. Nos hemos identificado con Cristo en la muerte y resurrección de Cristo. Estamos unidos a Cristo. Somos hueso de sus huesos y carne de su carne. De tal manera que ya hemos muerto a la ley del pecado, dice. Ya es un hecho consumado. Pero ¿y por qué si hemos muerto acá dice que nosotros tenemos que hacer morir? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que decíamos hoy, todavía estamos en un cuerpo de carne y hueso, o en un cuerpo caído. Dice Pablo en Filipenses, el cuerpo de la humillación nuestra. Es un cuerpo con muchas debilidades en el que estamos. Y si bien ya hemos muerto a ese pecado en un sentido posicional, eso que ha hecho Dios ya por nosotros, y en el capítulo 7, verso 4, nosotros los creyentes somos pasivos, no hacemos nada. El Señor lo ha hecho. Él lo ha hecho por nosotros. Y al salvarnos, Él nos coloca, nos introduce en el cuerpo de Cristo, de tal manera que todo lo que tiene Cristo lo tengo yo, pero yo no hago nada. Él lo hace todo. Por lo que Dios dice, yo ya sé que he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, pero yo no hice nada. Lo hizo todo Él por mí. Soy pasivo, sos pasivo. Pero todo eso que hizo el Dios por nosotros es lo que permite que nosotros podamos tener victoria en lo que nos toca hacer a nosotros. De alguna manera hace posible lo que Dios ya ha hecho por nosotros, hace posible ahora lo que nosotros debemos hacer. Y lo hace también necesario. Porque en el contexto de lo que estamos hablando habla de una necesidad. Ya no somos deudores a la carne. No tenemos una deuda, una obligación con la carne. Nuestra obligación ahora es matar a la carne. Y lo podemos hacer porque el Señor ya ha declarado que hemos muerto al pecado. Cuando dice las obras de la carne, acá en el verso 13, para que no vivamos, dice, a la carne, estoy todo el tiempo saltando del 12 al 13. En el verso 13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es algo realmente curioso en el original, que Pablo dice las obras del cuerpo. Y casi todas las versiones traducen de la carne porque entienden que Pablo está refiriéndose a la carne. Pero es raro porque Pablo no suele hablar del cuerpo en forma negativa. Porque la Biblia no dice que el cuerpo en sí sea algo malo. Los griegos pensaban que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Y habían hecho toda una serie de falsas doctrinas y de ideas que lamentablemente pronto después de muertos los apóstoles se introdujeron en el cristianismo. Pero el Nuevo Testamento nunca habla negativamente de nuestro cuerpo. Y por eso llama la atención que acá Pablo diga las obras del cuerpo, que tenemos que hacer morir las obras del cuerpo.
¿Y por qué Pablo usa la palabra cuerpo en lugar de carne? Si venía hablando todo el tiempo de la carne, que ya lo hemos visto. Bueno, algunos escritores piensan que Pablo no ha querido ser redundante. Bueno, es posible que así sea. Los versículos inmediatamente anteriores al verso 13 están hablando todo el tiempo de la carne, del cuerpo en lugar de la carne, y probablemente Pablo sigue en ese argumento. Lo que está diciendo Pablo no es tanto que el cuerpo en sí sea malo, sino que en virtud de que todavía vivimos en un cuerpo nosotros, en ese cuerpo se alojan las pasiones de la carne. Esto que hablábamos hoy, esa inclinación a hacer lo malo. Y cuando Pablo dice las obras de la carne, usa la palabra praxis. Praxis, que si está bien traducido a actos u obras, pero puede ser que tenga una connotación peyorativa, negativa, como de trampas, trucos de nuestro cuerpo. Como que nuestro cuerpo, en un sentido, en nuestro cuerpo hay algo que nos hace zancadillas, digamos. Nos traiciona esta debilidad que hay en nuestro cuerpo. Y eso es lo que debemos hacer morir. La carne, en definitiva. El aspecto de nuestra vida corpórea o corporal que nos hace desear lo que es malo. Eso es lo que hay que hacer morir. ¿Y qué es esto de hacer morir? ¿Cómo hago yo morir? ¿Qué es hacer morir? Mortificar. ¿Cómo un creyente hace morir las obras de la carne? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, acá no lo explica. Acá dice sencillamente que hagamos morir estas pasiones y deseos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿En qué consiste? Bueno, otra vez, lamentablemente a lo largo de la historia han surgido un montón de ideas y algunas desopilantes y espantosas. Personas que se han flagelado, personas que han hecho todo tipo de cosas espantosas y no han logrado hacer nada. No les sirvió para mucho. Siguió en las mismas luchas que tenían antes de flagelarse. ¿Qué significa esto de hacer morir? Hay un tratado muy famoso escrito por un puritano llamado John Owen, que se llama La mortificación del pecado. Y está todo el libro escrito para explicar Romanos 8:13. Es muy interesante, un puritano llamado John Owen. Está en español una versión resumida de ese libro. John Owen dice que mortificar el pecado, hacer morir el pecado, dice él, es un debilitamiento habitual, siempre con éxito, del pecado, que implica una guerra y una contienda constante contra la carne. Una guerra y una contienda constante contra la carne. Pero esa guerra se trata de debilitar los deseos pecaminosos, esas inclinaciones hacia lo que es el pecado. Dice otro escritor, la mortificación no es masoquismo. Masoquismo sería tratar de obtener placer por infligirse dolor uno mismo. Ni es ascetismo, dice. El ascetismo sería mirar a nuestro cuerpo como con desprecio y pretender negar el hecho de que tenemos un cuerpo y apetitos corporales. Dice este escritor, es más bien un claro reconocimiento del mal como tal, que conduce al repudio decidido y radical del mal que mora en nosotros. Es un reconocimiento del mal como tal, que conduce al repudio decidido y radical del mismo. A mí me parece que la forma más clara de entender esto es pensar en las palabras de Jesús, que estuvimos hablando el domingo pasado. Y especialmente prefiero citar en lugar de Mateo 5, 29 y 30, Mateo 18. En Mateo 18 Jesús, hablando justamente de este problema con nuestro cuerpo, dice versos 8 y 9, Jesús en Mateo 18, versos 8 y 9. Por tanto, dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti.
Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. Note cómo Jesús se refiere a partes del cuerpo: el pie, la mano y el ojo. Como si fuera que la capacidad nuestra de pecar se encuentran en miembros de nuestro cuerpo. Y sí, es lo que dice la Biblia. Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es en el cuerpo donde se encuentra nuestra debilidad y donde tenemos esa batalla. Y por eso mortificar las obras del cuerpo o las obras de la carne, de alguna manera significa hacer algo con esos miembros. Pero no en forma literal, si no seríamos masoquistas o ascetas. No se trata de que nos latiguemos, que nos pongamos cinturones con pinchos. Bueno, ustedes sabrán a lo largo de la historia las cosas que se han hecho. No se trata de eso. No se trata de que estemos una semana sin comer o que nos vayamos a un monasterio y que la gente nos pise cada vez que tenemos tentaciones, acostarnos y que nos pasen por encima o cosas raras así. No es eso. Claro que no. Jesús está diciendo: si mi mano me es ocasión de caer, me la corto. Si mi pie me es ocasión de caer, me lo corto. Y si mi ojo me es ocasión de caer, me lo saco. Lo que está diciendo claramente es que si mis ojos me hacen pecar, no debo mirar. Debo evitar mirar lo que sea que me está seduciendo. Si mi mano me es ocasión de pecar en el sentido que hacer algo, la mano es con lo que uno hace algo, no lo hago. Si mi pie es ir a algún lugar, no voy. En sentido real, lo que está diciendo Jesús de cortarse la mano, cortarse el pie y sacarse un ojo es: no lo hagas, no vayas, no mires. Y hacer eso, con la ayuda del Espíritu Santo, debilita los deseos de la carne y los mortifica. Es como matar a alguien estrangulándolo, le vas quitando el oxígeno, digamos así. Pero lo mato esta semana, pero la semana que viene ahí vuelve como a renacer, y por eso es un presente continuo. Continuamente tenemos que estar luchando, procurando no alimentar, no satisfacer los deseos de la carne. No echar leña al fuego, diríamos nosotros. De eso se trata. Yo creo que esa es la razón por la cual muchos creyentes viven como si fueran todavía esclavos al pecado. Porque no han entendido este aspecto práctico, activo, que nos toca a nosotros como creyentes. Que es procurar justamente no alimentar todo eso. Ya de por sí el pecado que está dentro nuestro tiene suficiente poder como para volvernos locos. Si yo le doy rienda suelta, si yo no le pongo límites, si yo alimento eso, si bien no va a ser nunca más mi amo porque tengo otro amo que es el Señor Jesús, me va a engañar al punto de hacerme creer que es mi amo, aunque no lo sea. Y no es posible que un creyente viva así. No debe ser así. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. No deberíamos hacerle caso y deberíamos aferrarnos a las cosas que el Señor ha prometido. Y por eso Pablo insiste tanto en sus cartas y ora por ellos para que entiendan, se den cuenta los creyentes de todo lo que Dios les ha dado, del poder que hay en nosotros. Tenemos más poder en nosotros de lo que a veces ni soñamos ni pensamos y no lo utilizamos. Y nos dejamos vencer, y ya lo he dicho varias veces desde acá, entregamos todo lo que tenemos a una persona que nos viene a asaltar con un revólver de cevita, de plástico. Y nos entregamos completamente pensando: me va a matar. No te va a matar nada. Ya no tiene poder. Ya no tiene poder. Y es el testimonio de toda la Biblia, sí. Me impresiona cuando Pedro dice, 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Por favor, abstenete, dice Pedro. Es lo mismo que mortificar. No le des rienda suelta. No le hagas caso. No le hagas caso. Batallan contra el alma. Más cedo yo, más poder le doy a eso. Y más se me complica. Y más me voy metiendo en una situación que parece que ya se sale de control y ya no veo yo el poder de Dios en mi vida. Y no la ves en la tuya. Claramente. Busqué en internet, en español, mortificación del pecado. Y me encontré con, ustedes saben hoy en día, si bien no es considerado académicamente muy serio, la enciclopedia que hoy más se usa es la Wikipedia, donde todo el mundo escribe artículos. Me sorprendió mucho el artículo que hay en Wikipedia sobre mortificación. Búsquelo si quiere después. La palabra solo mortificación en español. Dice Wikipedia, todo en contra de lo que la Biblia dice. Pero qué interesante. La mortificación es vista por la teología cristiana y principalmente la católica como una forma de ascetismo, un medio de ayudar a las personas a llevar vidas virtuosas y santas. Es una antigua práctica cristiana que consiste en realizar un sacrificio mental o físico por amor a Dios con el objetivo de unirse a la pasión y a la cruz de Jesucristo. Y por lo tanto como medio de participación en la redención. Nada que ver. Nada que ver. No nos está diciendo acá Pablo que tenemos que mortificar para ayudar a Cristo a salvarnos. No se trata de eso. No se trata de latiguearnos a nosotros, de clavarnos, de sufrir. Eso lamentablemente hay gente que cree y hace eso en Semana Santa. Y ustedes saben que lo hacen. No es eso mortificar el pecado. Si bien la palabra mortificar es hacer morir y es matar, pero es obviamente un lenguaje figurado de no darle rienda suelta a eso, no dejarlo crecer o alimentarlo. Eso es todo. Sigue el artículo y dice, esta práctica pertenece al patrimonio espiritual de la Iglesia. Y da toda una lista de gente famosa que ha mortificado el pecado. Francisco de Asís, San Benito, Tomás Moro, Pablo VI, la Madre Teresa de Calcuta, la hermana Lucía de Fátima y el teólogo suizo, etcétera, etcétera. Son algunos de entre los muchos monjes religiosos y laicos que la practicaron y todavía la practican con un sentido cristiano. Nada que ver. Todos los creyentes tenemos que mortificar el pecado. Si no, el pecado, si yo no mato el pecado me mata a mí. Eso es lo que está acá diciendo Pablo. Si yo no mortifico el pecado, no voy a vivir. Mi vida va a ser una vida de perros. Me encanta la nota notable en la Biblia de Estudio de MacArthur. Me encanta esa nota. Cuando usted va a Romanos 8:13, ahí abajo hay una nota muy bonita, muy concreta, maravillosa. Escuche esto, por favor. La primera instrucción de Pablo acerca de lo que deben hacer sus lectores. La primera instrucción, porque hasta ahora era todo indicativo. Y ahora, si bien no hay un imperativo acá, es una instrucción, casi un mandato. Una exhortación. La primera instrucción entonces de lo que deben hacer los cristianos en su lucha contra el pecado desarticula varias opiniones falsas de cómo son santificados los creyentes. Primera, que en un momento de crisis somos hechos perfectos de inmediato. Mentira. El palito, la consagración, lo que sea, no existe eso. No existe. Eso lo enseñó lamentablemente un hombre llamado John Wesley y desde ahí hasta ahora, y sobre todo las iglesias pentecostales que han tomado de la teología de Wesley, creen que una persona se puede sacar de encima toda esta lucha con una segunda obra de gracia, ellos le llaman el bautismo del Espíritu Santo, pero otros grupos que no son pentecostales le han inventado esto de la famosa consagración, y es una falsa esperanza que le dan a una persona, que vos si pasás y te consagrás a Dios, ya estás libre de todo eso. No estás libre de nada, es algo constante, todo el tiempo. En segundo lugar, la segunda idea falsa, que debemos ser pasivos y dejar que Dios actúe. Es la frase famosa de todos esos grupos, movimientos de santidad se llamaron, de los cuales también abrevaron los pentecostales, la famosa frase, no ya yo, no ya yo, Señor que haga todo. La clave para ser santificado es dejarle
el famoso volante, Señor, maneja vos, yo ya no hago más nada. Cada vez que yo hago algo, meto la pata. No, nosotros los creyentes tenemos que hacer. ¿Qué es eso de dejarle a Dios? ¿Cómo lo haces en la práctica? ¿No te da resultado? En tercer lugar, dice que alguna decisión crucial de nuestra parte nos impulsará a un nivel más alto de santidad, relacionado con las otras dos. No es así. Más bien, dice, el apóstol dice que el Espíritu nos suministra la energía y el poder necesarios para matar nuestros pecados de forma continua y gradual. Un proceso que nunca termina en esta vida. Qué bueno entender esto, hermanos. Qué bueno entender esto. Nunca termina. Y es posible que esta semana sea un desastre para vos en este proceso que nunca termina. Que no te salga bien esto. Que te descuides, que yo me descuide y que por momentos yo mismo tenga que caer de rodillas llorando a Dios pidiéndole perdón porque se me escapó una. Es posible. Y termina diciendo la nota de la Biblia MacArthur, el medio que el Espíritu utiliza para iniciar y sostener este proceso es nuestra obediencia fiel a los mandatos sencillos de las Escrituras. Y date una lista de mandatos sencillos, muy linda, muy interesante. Ya terminando, permítanme leerles de otro autor, me gustó mucho esto. ¿Por qué leo esto? Porque yo noto entre nosotros los creyentes, tenemos todos una tendencia como a quedarnos allá en las nubes. Andad en el Espíritu. ¿Pero qué hago? ¿Cómo ando? Matad, haced morir las obras de la carne. ¿Cómo las mato? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hago mañana con eso? Dice este hombre, John Stott, en la obra de la mortificación, nosotros mismos, los creyentes, no estamos pasivos a la espera de que se nos haga algo a nosotros o que se haga algo por nosotros. Por el contrario, tenemos la responsabilidad de matar a la maldad. Cierto es que de inmediato Pablo agrega que solo por medio del Espíritu que está en nosotros. No es en nuestra fuerza, es por medio del Espíritu que podemos dar muerte a los malos hábitos del cuerpo, porque solamente Él, Dios, puede proporcionar el deseo, la determinación y la disciplina para rechazar el mal. Con todo somos nosotros quienes tenemos que tomar la iniciativa para actuar, es lo que dice el texto. En forma negativa debemos repudiar totalmente todo lo que sabemos que es incorrecto y ni siquiera pensar en satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta no es una forma malsana de represión, como parece que sugiere Wikipedia, que deberíamos imitar a todas estas personas que hicieron cosas realmente extravagantes, algunos de ellos. No es una forma malsana de represión, fingiendo que el mal no existe en nosotros y negándonos a enfrentarlo. Es todo lo contrario. Tenemos que sacarlo, mirarlo, denunciarlo, odiarlo por lo que es. Solamente entonces nos habremos ocupado realmente de él. Acá Stott está citando a Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones dice, debemos sacarlo, mirarlo, denunciarlo, odiarlo por lo que es, al pecado. Solamente entonces habremos ocupado realmente de él. Y dice Stott, o como lo expresó gráficamente Jesús, tenemos que sacarnos el ojo que ha ofendido y cortarnos la mano o el pie que ha ofendido. La palabra ofendido es la palabra escándalo, que nos ha hecho caer, no tanto ofendir en el sentido que usamos nosotros. Es decir, dice Stott, si nos llega la tentación por vida de lo que vemos, tocamos o frecuentamos, entonces es preciso que seamos rigurosos en no mirar, ni tocar, ni frecuentar. Y de este modo controlar los medios que nos acercan al pecado. Desde lo positivo, eso es desde lo negativo, desde lo positivo, y esto me encantó. Lo negativo es no acercarnos, no hacer, no mirar, cortar, digamos así, los accesos a la tentación. Desde lo positivo dice, hemos de ocupar la mente en las cosas que anhela el Espíritu de Dios. Centrar el corazón en las cosas de arriba y ocupar los pensamientos con aquello que sea noble, recto, puro y hermoso. Y eso lo dice
basado en el capítulo 8, verso 5, que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Me encantó el concepto de aplicar este texto, de pensar en las cosas del Espíritu como parte también para fortalecer nuestro ser interior, para tener victoria contra la carne, ¿sí? De este modo la mortificación y la aspiración, así le llama lo del verso 5, aspiración, que sería sentir hambre y sed de las cosas de Dios, constituyen las dos caras de este asunto de nuestra batalla contra el pecado. Ambos verbos, en el versículo 5 dice fijar la mente, y en el versículo 13 hacer morir, se encuentran en el tiempo presente continuo, porque describen actitudes y actividades que deben ser continuas, incluyendo el tomar la cruz cada día y fijar la mente en las cosas del Espíritu todos los días. Señor, damos gracias por tu palabra, pedimos que la uses en nuestro corazón. Necesitamos de tu ayuda, Dios, para entender de qué manera concreta y práctica tener victoria sobre nuestras pasiones, hasta tanto que estemos en este cuerpo, hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Te rogamos tu ayuda para hacer morir todo esto que es lo terrenal en nosotros, estas pasiones desordenadas que combaten en nuestros miembros, en nuestro propio corazón, en nuestros pensamientos. Por favor, Señor, ayúdanos, danos victoria, Dios. Ayúdanos a aplicar esto de manera concreta, práctica, y especialmente oro por alguno que esté luchando con un pecado frecuente, que pueda entender de manera particular cómo aplicar estos versículos a su situación, que pueda identificar de qué manera en relación a ese pecado específico puede hacer morir las obras de la carne, puede cortar este circuito, el suministro que hace que ese pecado se fortalezca, esa tentación o esa inclinación no se debilite y tenga tanto control sobre la vida, Señor. Que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a estar en guardia, a ser sobrios y a vivir de esta forma, Señor, aferrándonos a lo que tú dices, que de esta forma vamos a vivir, vamos a tener esa vida abundante, esa vida eterna y esa vida preciosa de paz contigo, Dios. Damos gracias por tu palabra, pedimos que la apliques a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.